Buenas tardes a todos y sean bienvenidos a Schrödinger Ciencia, Tecnología e Innovación, SciTech In, un espacio de divulgación y difusión científica. El día de hoy tenemos una charla dedicada a un tema de gran relevancia y actualidad en el campo de la investigación biomédica, el Machine Learning supervisado y no supervisado, y su aplicación al descubrimiento de fármacos. En la última década, el aprendizaje automático ha transformado la manera en que abordamos problemas complejos en la ciencia, en particular el descubrimiento de nuevos fármacos. Tradicionalmente un proceso largo, costoso y con alta tasa de fallos, el cual se ha visto beneficiado por el uso de algoritmos que permiten analizar grandes volúmenes de datos, predecir la actividad de compuestos, identificar blancos terapéuticos y optimizar el diseño molecular. Durante esta charla abordaremos las diferencias fundamentales entre el Machine Learning supervisado, que requiere datos previamente etiquetados, y el no supervisado, que busca patrones en datos sin clasificar. Ambos enfoques ofrecen ventajas importantes en distintas etapas del desarrollo farmacológico, desde la selección de candidatos hasta el análisis de resultados preclínicos y clínicos. Para adentrarnos en este fascinante tema, hoy nos acompaña el doctor Alan Talebi, quien nos compartirá su experiencia y conocimientos en la intersección entre la ciencia de datos, la biotecnología y el diseño de fármacos. El doctor Alan Talebi es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Entre otros reconocimientos, obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral en química teórica y computacional de la Asociación Química de Argentina en 2008, un premio Pacific Chem Young Scholar Estados Unidos en 2010 y el premio de la producción científica y tecnológica de la Universidad de La Plata en 2016. Ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas y más de 80 capítulos e introducciones de libros, principalmente en los campos de aprendizaje automático, el descubrimiento de fármacos y la biofarmacia. Fue elegido como jefe del Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad Nacional de La Plata entre el año 2015 y 2017. Desde 2018 dirige el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Compuestos Bioactivos, LIDEP, de la Universidad Nacional de La Plata, y en 2024 cofundó Bolsi. Le agradecemos su presencia, doctor, y le damos la palabra para comenzar con la charla. Bueno, muchas gracias Andrés, gracias a Schrödinger por la invitación y gracias a los que están escuchando del otro lado. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que Andrés comentaba, de Machine Learning supervisado y no supervisado, y les voy a mostrar algunos resultados que hemos tenido aplicándolo al descubrimiento de nuevos compuestos con actividad farmacológica. Antes de eso, eh, como entiendo que esta charla es una charla más de divulgación, quizás menos formal, y como a veces las charlas excesivamente técnicas me parece que pueden ser un poco aburridas y hay bastante evidencia de que el aburrimiento puede producir daño neuronal y no es mi intención dañar las neuronas de nadie, de los oyentes. Plantear una introducción más amplia al tema. Y en principio, lo que vale la pena decir es que eh, a veces uno piensa la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas, lo piensa antropomorfizando a, a las máquinas, cuando de fondo lo que hay es algoritmos o funciones matemáticas que pueden ser más o menos complejas según el caso, pero que por ahora, en mi entender, no llegan a hacer algo como pensar verdaderamente o como tener una verdadera inteligencia, sino que emulan los resultados de una inteligencia o emulan o tratan de emular, en general de una manera más simple, la manera en que nosotros pensamos. Y hay muchos tipos hoy por hoy se piensa la inteligencia, se piensa en distintos aspectos de la inteligencia, se piensan
distintos tipos de inteligencia, inteligencia emocional, inteligencia, pero en principio podríamos pensar en términos de nuestros hemisferios cerebrales dos grandes tipos de inteligencia que tienen sus vínculos entre sí, porque todos los mamíferos no placentarios tenemos la suerte de tener nuestros hemisferios cerebrales conectados entre sí. Es como es una característica propia de los mamíferos no placentarios que no está en ninguna otra parte del reino de los animales. Pero en principio hay un hemisferio del cerebro que se ha asociado históricamente más al pensamiento analítico o al pensamiento lógico y otro que se ha asociado más al pensamiento creativo. Y quizás pensando en que estamos tratando de que una máquina imite o emule el pensamiento humano o el aprendizaje humano, quizás lo más natural sería iniciar emulando el pensamiento lógico, y de hecho históricamente eso ha sido así. Recién es más reciente esta idea de imitar los procesos creativos a través de inteligencias artificiales generativas, pero en general las máquinas comenzaron tratando de imitar el pensamiento o los procesos lógicos. En el hombre el pensamiento lógico y sobre todo una característica del pensamiento lógico que tiene que ver con agrupar elementos, con encontrar patrones en ciertos elementos, en el hombre es casi una compulsión, podemos decir. Para dar un ejemplo de esto, yo siempre digo que ya hace algo así como 2500 años los griegos miraban las estrellas en el cielo y encontraban allí, adivinaban allí, uniendo esas estrellas, generando grupos de estrellas, encontraban sus mitos, ¿no? Lo cual me parece que habla de esa compulsión de encontrar patrones en todo lo que miramos. Y los científicos de datos, en buena medida, trabajamos justamente estructurando esos datos, organizando datos, y para eso clasificamos, agrupamos, a veces organizamos jerárquicamente, a veces establecemos posiciones relativas entre datos, entre puntos de un conjunto de datos, y muy habitualmente hacemos lo que hacemos los humanos cuando pensamos lógicamente, que es abstraemos, ¿sí? Eh, yo me imagino siempre cuando pienso en el origen de la abstracción, me imagino a nuestros antepasados hace cientos de miles de años, probablemente en África, a los que quizás un león, algún antepasado nuestro, le comió, atacó y comió o mató a un tío, un padre, un hermano de alguno de nuestros antepasados. Y luego ese mismo antepasado al que un león le había comido algún pariente se encontró en la jungla, no ya con un león, sino quizás con una pantera, por ejemplo, y allí el proceso de abstracción, el abstraer tiene que ver con sustraer, ¿no? Con concentrarnos quizás en las semejanzas y menos en las diferencias. Entonces, a ese antepasado nuestro se encontró, se topó con la pantera en la jungla, se acordó de lo que le había pasado a su ancestro con un león y entendió, y esto es lo importante, entendió que a pesar de las obvias diferencias entre el león y la pantera, el león tiene melena, es más grande, tiene otro color, etcétera, el león y la pantera se parecían lo suficiente como para estar conectados entre sí y aunque no se hubiese encontrado una pantera antes, responder de la misma manera en que respondería con un león, es decir, huyendo, subiendo a un árbol, luchando quizás, ¿no? Eh, entonces, esto es como algo bastante importante dentro de lo que es la ciencia de datos. Nosotros, cuando vemos que dos elementos de una serie de datos tienen relación o relaciones entre sí, en general, eso nos sirve para predecir el comportamiento de algunos elementos en función del comportamiento de otros. Por ejemplo, si ustedes en lo que era Twitter, en X, siguen o son seguidos por personas, por cuentas que en general postean o siguen a cuentas de un de una cierta zona del espectro político,
Bueno, X usa esa cercanía o esas relaciones con otras cuentas para inferir que posiblemente ustedes son de ese mismo espectro político. Y así actúa Netflix cuando les propone qué programa ver, qué programa no ver, etc. Bueno, les decía, esta capacidad de abstraer y de clasificar o poner en conjuntos las cosas es una especie de precondición de nuestro pensamiento lógico y del pensamiento sofisticado, y es tan nuestra que está imbricada en lo más nuestro de lo nuestro, en lo más propio del hombre, que probablemente sea su lenguaje articulado. Entonces, probablemente, es bastante probable que evolutivamente el primer tipo de palabras que haya surgido hayan sido los sustantivos comunes, que justamente agrupan cosas de la misma especie, independientemente de sus diferencias. Por ejemplo, si uno dice pez, está poniendo ahí las anguilas, los peces espada, los tiburones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, cosas muy distintas, pero que tienen cosas en común y entonces se nominan con ese mismo sustantivo común. En cambio, por oposición a esto está el sustantivo propio, Nemo, por ejemplo, que particulariza a un individuo específico de una especie. Nemo es un pez imaginario que tiene una aletita un poco mocha, que es amigo de una pececita que tiene problemas de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Es uno dentro de ese conjunto. Y a la vez tenemos los sustantivos colectivos, como cardumen, que nos hablan de vinculaciones espaciales, geográficas y o funcionales entre especímenes habitualmente de una misma especie también. Y además de ser bastante buenos los humanos para agrupar cosas visualmente, también somos particularmente buenos para agrupar cosas conceptualmente. Y dentro de esta categoría de agrupamiento conceptual aparece un detalle muy importante también vinculado con el lenguaje, que es que cuando tenemos una palabra para denominar algo, somos más rápidos, más ágiles, agrupando cosas que entren en la denominación de esa palabra. Por ejemplo, si sabemos que la palabra reloj alude a una máquina o un dispositivo utilizado para medir el paso del tiempo, ¿m? O para medir el tiempo, o para medir la hora, como quieran, eh, podemos agrupar dentro de esa palabra cosas que a primera vista son muy distintas en forma, en color, en funcionamiento. Incluso podemos poner allí un reloj de agua, un reloj de arena, un reloj de sol, aun si no entendemos bien cómo funcionan. Sabemos que sirven para medir el tiempo, entendemos eso, los agrupamos rápidamente en esa categoría. Y quizás ustedes podrían decirme, bueno, Alan, capaz es un poco exagerado decir que todo nuestro pensamiento lógico se afinca en agrupamientos, pero pensemos en cómo nos enseñan en la escuela secundaria en general. Lo que es el pensamiento lógico en general nos remiten a los griegos y nos hablan de concatenamientos de silogismos. Y los silogismos justamente trabajan por agrupamiento y por singularización dentro de ese agrupamiento. Por ejemplo, decimos que los seres humanos tienen cierta propiedad, son buenos. Decimos que alguien, Aristóteles, por ejemplo, es un ser humano, entonces inferimos en la cadena de silogismos que Aristóteles es bueno. Nuestro pensamiento lógico funciona agrupando y clasificando cosas fundamentalmente. Y también esta capacidad de agrupar cosas y sobre todo agruparlas visualmente, por ejemplo, nos brinda una posibilidad muy interesante que es la de leer, ¿no? Vemos todas esas AES que hay ahí, que son bastante distintas entre sí, pero nuestro cerebro y nuestro procesamiento visual permite rápidamente agruparlas juntas y entender que debemos asociar cualquiera de esas letras que aparecen ahí al mismo sonido. ¿Mm? Vamos a volver ahora un poquito sobre eso. Y por supuesto también podemos hacer lo mismo para agrupar moléculas, ¿sí? E insisto en esto, lo hacemos espontáneamente, lo hacemos compulsivamente. Si a un niño de más o menos 6 o 7 años le mostramos esta diapositiva y le pedimos, ¿sí?, que nos diga qué par de moléculas del grupo que aparecen allí son más parecidas entre sí, puedo apostar algo, eh,
a que el niño de 6 o 7 años va a decir que las dos benzodiazepinas que tenemos aquí a la derecha son las más parecidas entre sí, aunque el niño no haya tenido ningún tipo de instrucción química, ¿no? El problema, el problema es que en la actualidad nos enfrentamos a la necesidad de hacer ese tipo de ejercicios, de agrupar moléculas, trabajando con enormes volúmenes de datos moleculares, ¿sí? Con enormes volúmenes de moléculas. De hecho, hoy por hoy están muy, muy en boga las llamadas quimiotecas ultra grandes, que son quimiotecas de decenas de miles de millones de compuestos químicos. Esto es si pensamos esa cifra, es bastante impresionante. Hay compañías químicas que tienen colecciones de miles de millones de compuestos químicos y uno le pide cualquiera de los compuestos de esas colecciones y a las 2 semanas más o menos lo sintetizan a demanda y se lo envían al laboratorio, a la empresa, a donde fuera. Entonces, por más que seamos muy buenos visualmente, que hasta niños pequeños puedan ser muy buenos agrupando moléculas por similitud, lo cierto es que cuando trabajamos con este enorme volumen de datos no podemos eh, esclavizar seres humanos haciendo esa tarea, entonces tratamos de enseñarle a las máquinas a hacerlo por nosotros. Y eso lo hacemos a grandes rasgos recurriendo a dos tipos de aprendizaje de máquina o de aprendizaje automático, que son el aprendizaje de máquina o machine learning supervisado y el no supervisado. Y ahora vamos a presentar una simple distinción. Por ejemplo, si nosotros le enseñamos a una máquina probablemente mediante algún descriptor topológico las características de estas letras para que las agrupe, ¿sí? Estamos haciendo en principio, si presentamos solamente las letras o algunas features o características de este conjunto de letras, estamos haciendo aprendizaje no supervisado, porque no etiquetamos los datos, ¿sí? Le entregamos los datos a un algoritmo y le pedimos que agrupe por similitud o por alguna medida de distancia a esos datos entre sí. Entonces, Machine Learning no supervisado es cuando no etiquetamos los datos, no le imponemos nada al algoritmo sobre cómo debe organizar esos datos. En cambio, también, por ejemplo, si estuviéramos entrenando un programa para que lea cosas, ¿sí? A lo mejor, para que lea en voz alta, un programa que ahora existe eso, se le dan letras a un programa o palabras y las lee en voz alta. Esto está ya muy instalado en nuestra vida cotidiana. Bueno, quizás si estamos queriendo enseñarle a un programa a hablar en español, le entregamos este conjunto de AES que tenemos aquí y le decimos para cada una de esas AES, esto se debe pronunciar A, ¿sí? E incluso podemos contextualmente en otros idiomas darle varias otras pronunciaciones. Por ejemplo, en inglés hay 6 formas básicas de pronunciar la letra A, ¿no? Entonces, en ese sentido, también podríamos proveer múltiples etiquetas para el mismo elemento. Esto también puede hacerse. En este caso, estaríamos trabajando con aprendizaje supervisado, porque le damos, ¿sí?, a la máquina alguna pauta que imponemos nosotros, ¿sí? A veces es arbitraria, ¿sí? Para agrupar o clasificar los datos que le entregamos a la máquina, ¿sí? Por ejemplo, la relación entre el dibujo de la letra A y el sonido A es absolutamente arbitraria, ¿sí? En principio. Entonces, ahí, insisto, le imponemos a la máquina una etiqueta de ciertas cosas, de ciertos datos con la que la alimentamos. Si, por ejemplo, estuviéramos entrenando un programa, como hace Google, vieron que Google le mostramos un gato con la cámara del teléfono y nos dice, bueno, esto es un individuo de tal especie, es un gato, bueno, nos da información al respecto. Bueno, en algún momento Google entrenó a sus algoritmos para hacer ese tipo de tarea y es muy posible que lo haya hecho eh, en general combinan métodos supervisados y no supervisados, pero vamos a decir que si Google le dio simplemente fotos de gatos o imágenes de gatos a su algoritmo sin darle etiqueta, los agrupó por algoritmos no supervisados. Si en cambio le dio
las mismas fotos de gatos o imágenes de gatos y le dijo, esto es un gato en cada ocasión, entonces trabajó con aprendizaje supervisado. Bueno, y ahora ya voy de a poco, con rodeos, entrando en el núcleo de la charla y les voy a contar cómo nosotros en el laboratorio, como decía hoy Andrés, trabajamos buscando nuevos fármacos, nuevos compuestos con actividad farmacológica y para eso desarrollamos lo que yo llamo workflows o flujos computacionales y después de algunos años de ir como optimizando esos flujos computacionales, logramos tener en general buen desempeño, ¿sí? Haciendo predicciones sobre distintos blancos farmacológicos o objetivos farmacológicos que nos pueden interesar. Bueno, y una parte de los algoritmos y de los protocolos que usamos en el laboratorio, podemos decir de alguna manera que han sido inspirados por una actividad eh, muy lejana a eso, en principio, que es la actividad de ordenar libros en una biblioteca. Y no sé si es muy tan extraño como suena en un principio esto, porque probablemente la necesidad de organizar libros sea una de las primeras necesidades de organización de grandes volúmenes de elementos que le surgieron al ser humano cuando allá por el 350 a.C., uno de los generales de Alejandro Magno, cuando conquistan Egipto, ¿sí? Decide que va a generar en Alejandría la primera biblioteca con pretensiones universales, que iba a alojar todo el conocimiento del hombre hasta ese momento, no en ese momento en libros, sino como se ve en la imagen, más bien en códices, en papiros, etc. Entonces, insisto, agrupar libros, ordenar libros, es probablemente uno de los primeros ejercicios de organización sistemática de grandes volúmenes de datos que tuvo que enfrentar la humanidad. Entonces, estudiando cómo se organizan las bibliotecas y trasladándolo a otros campos, podemos a lo mejor hacer cosas interesantes. Y ahora, pensando en esto que les digo, les voy a mostrar un ejemplo. Yo siempre uso cuando doy alguna charla vinculada o casi siempre que doy una charla vinculada a Machine Learning, si yo les pregunto a la audiencia cuál de esos tres elementos que aparecen en la diapositiva se parece más a alguno de los otros, aquí generalmente hay dos respuestas típicas de la audiencia. Una es que el tiburón se parece más al delfín que a Messi, ¿sí? Eh, y en esto tiene una lógica, ¿no? En términos de su forma, de sus órganos externos, en el ejemplo, en términos de color, en términos de hábitat, de muchas maneras, el tiburón efectivamente se parece más al delfín. Y a veces la respuesta es que si miramos otras características de estos animales que tenemos allí, el delfín quizás se parezca más a Messi. Por ejemplo, el delfín tiene glándulas mamarias, tiene un cerebro más parecido al de Messi, tiene pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Para que una computadora reproduzca este sencillo ejercicio de organización de datos, normalmente construimos fingerprints. En este ejemplo para animales lo podemos hacer y lo hacemos para moléculas también, donde, ¿qué son los fingerprints? Esencialmente son arreglos de bits, normalmente arreglos binarios, ¿sí? Donde cada posición del arreglo de bits, que podrá asumir si es binario valores de 0 o de 1 solamente, cada posición representa una característica del elemento que queremos caracterizar. Por ejemplo, aquí la primera posición del arreglo de bits es la aleta caudal, la segunda es la aleta pectoral, la tercera la dorsal, etcétera, pulmones, diafragma, glándulas mamarias. Si ese que tenemos ahí es el arreglo de bits que usamos para la comparación, es la fingerprint que usamos para la comparación, podemos inferir
que el delfín es como una especie de elemento intermedio, un puente entre Messi y el tiburón, ¿sí? Porque parte del delfín se parece a Messi, parte se parece al tiburón. Sin embargo, si en lugar de usar esa fingerprint para caracterizar la cosa, usamos esta otra, ¿sí? Que solo se concentra en los órganos externos del delfín, entonces la conclusión sería que el delfín es totalmente igual al tiburón, es idéntico al tiburón usando este sistema de fingerprinting, cosa que no es cierta. El delfín sabemos que no es idéntico al tiburón, pero podríamos llegar a esa conclusión, mientras que podríamos llegar también a la conclusión de que el delfín es totalmente diferente de Messi, ¿sí? Lo cual también es una conclusión errónea, ¿sí? Pero lo que quiero como concluir a partir de este ejemplo un poco tonto es que cómo agrupa, cómo clasifica los resultados que provee un algoritmo de agrupamiento o de clasificación, según sea el caso, ¿sí? Va a depender críticamente de las características, las features de los elementos que queremos agrupar o clasificar que consideramos, ¿sí? Si consideramos distintos conjuntos de características, vamos a llegar a resultados distintos. Esto nos lleva a un corolario que parece, de nuevo, parece tonto, pero no lo es tanto, que es que si pensamos esto, si decimos, bueno, ¿cómo organizamos las cosas? Depende de qué características de las cosas miramos para la organización, entonces no debería haber nada parecido a una especie de agrupamiento natural o de verdad de base sobre cómo organizar los datos. ¿Mm? Y un poco en función de esta conclusión chiquita que tenemos acá, y que, insisto, parece trivial, pero no lo es tanto porque hay, dentro de los matemáticos que se dedican a agrupar cosas, ha habido discusiones sobre si existen o no organizaciones de base de las cosas, ¿sí? Eh, pero a partir de esto nosotros tomamos hace algunos años ya una decisión que es importante para explicar, creo, por qué nuestros algoritmos suelen funcionar bastante bien, que es que no asumimos nada con respecto a qué variables son importantes, qué features son importantes para desarrollar una determinada tarea. Y esto lo trasladamos a nuestros algoritmos haciendo algo que se llama feature bugging, ¿sí? Que quiere decir que para derivar nuestros algoritmos partimos de conjuntos aleatorios de descriptores, en nuestro caso de descriptores de las moléculas. Es decir, no elegimos nosotros qué descriptores podrían ser importantes, sino que trabajamos con muchos, miles de subespacios aleatorios de variables para no presumir nada, no presumir que una variable es más importante que otra. Luego, volvemos al ejercicio de organizar cosas en librerías o en bibliotecas. Ustedes saben que si van a cualquier librería o biblioteca, probablemente va a haber una zona que es la ficción, ¿sí? La zona de ficción o narrativa, y dentro de esa zona van a encontrar organizaciones mm, subsidiarias, podríamos decir, organizaciones de menor jerarquía, donde tenemos distintos tópicos o distintos géneros literarios, como la ciencia ficción, el horror, el policial, etcétera. Y al final de todas las clasificaciones que nos imaginemos, en prácticamente cualquier biblioteca del mundo, hay una organización de base que es una organización alfabética según la letra con la que empieza el apellido del autor del libro en cuestión. Hay otras posibles. Ahora muchas librerías clasifican la ficción primero por ficción para niños, ficción para jóvenes adultos, ficción para adultos y luego al final nuevamente por orden alfabético. Esto nos lleva a una segunda conclusión que nosotros solemos aplicar también en muchos de nuestros algoritmos, que es que cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos es conveniente trabajar con sistemas de clústeres anidados, es decir, que generamos primero clústeres grandes y después los subdividimos en subclústeres más pequeños y así sucesivamente. Eso suele darnos mejores resultados para los análisis que solemos hacer. Y si yo les dijera que podríamos usar el color de la portada de los libros como un criterio de organización de libros en una biblioteca, probablemente
muchas de ustedes me dirán, eso es una estupidez. Digo, me dirán, la verdad que no creemos posible que pueda haber ningún tipo de agrupamiento productivo que simplifique la búsqueda en una biblioteca de los libros por su color de portada. Y en principio suena bien, ¿eh? Suena bien. Sin embargo, si miran esta foto con mucha atención, no encontré una de mejor resolución, pero si miran esta foto con mucha atención, verán que en esta zona de esta librería italiana, esta es una librería de Italia, ¿sí? En esta zona quizás vean que hay concentrados muchos libros con distintos matices de amarillo o de naranja. ¿Mm? Y eso es porque en Italia los libri gialli, como dicen los italianos, los libros amarillos en Italia, suelen ser, ¿sí? Con alta frecuencia, suelen ser libros de literatura policial o criminal. Y esto es por una circunstancia histórica. La en el siglo XX, una editorial, Mondadori, una editorial muy importante, introdujo en Italia una colección de libros de literatura policial y criminal y por algún capricho o algún motivo que desconocemos, que no podemos recuperar, el editor de esa colección decidió editar estos libros con tapas amarillas. Y le fue tan bien a esa colección que se instaló en Italia que se llaman libros amarillos a los libros de este género, ¿sí? Eh, Quizás fue porque la tinta amarilla estaba barata, había una oferta de tinta amarilla, el editor dijo, vamos a aprovecharla y vamos a editar esta colección con tinta amarilla. Quizás por una cuestión de marketing le pareció que iban a destacar, que iban a poder ser fáciles de identificar por su color en una zona de las librerías. Vaya uno a saber, no lo podemos saber, pero aunque no podamos saberlo, esto es importante, aunque no entendamos la razón subyacente, a veces algunas características inesperadas permiten producir agrupamientos útiles, ¿sí? Bueno, todo esto mirando las librerías, pero esto también ayuda a esta idea de que nosotros nunca prejuzgamos qué características de las moléculas, en nuestro caso, van a ser importantes o no para producir determinada propiedad química que nos interesa. No juzgamos, no prejuzgamos, ¿sí? Dejamos que nuestros algoritmos fluyan a partir de colecciones aleatorias de variables, muchas colecciones aleatorias de variables, y vemos qué pasa. Y a veces nos sorprendemos. Y el último ejemplo de los libros, y ahora ya vamos a algunos resultados que tengan que ver más con moléculas, ¿sí? El último ejemplo que les presento toma a estos dos escritores argentinos, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, y probablemente en el 98% de las librerías del mundo y de las bibliotecas del mundo que que tienen libros de estos dos autores, probablemente estos libros estén espacialmente muy próximos entre sí. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Los dos son autores argentinos y los agrupamos y estamos organizando los libros geográficamente, van juntos. Los dos son autores del siglo XX. Si los organizamos a los libros cronológicamente, también van juntos. Eran contemporáneos. Los dos se hicieron más famosos por su ficción, ¿sí? Por su narrativa. Los dos, dentro de su narrativa, exploraron particularmente o muy frecuentemente el género fantástico dentro de su literatura. Y además, nuevamente, un dato aleatorio, circunstancialmente, Borges se llamaba Borges, ¿sí? Y la primera letra de su apellido era la B, y Cortázar se llamaba Cortázar y la primera letra de su apellido era la C. Entonces también por orden alfabético también tienden a agruparse estos dos autores. Esto nos lleva a una conclusión, que es que si dos elementos en distintos subespacios, ¿sí? De variables se agrupan consistentemente juntos, es posible que tengan entre sí una relación significativa. Y esto lo recontra usamos en nuestros algoritmos también. Lo usamos
de dos maneras. Cuando trabajamos con aprendizaje supervisado, usamos consensos, ¿sí? De algoritmos desarrollados en distintos subespacios de variables, y cuando trabajamos con aprendizaje no supervisado, también trabajamos por consensos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, un algoritmo de aprendizaje no supervisado, no demasiado imaginativo, pero que desarrollamos en el laboratorio y que nos funciona muy bien, es este llamado IRAPCA, que un poco captura esta idea de la imprevisibilidad de qué features son importantes, porque trabaja, como les decía, buscando subespacios aleatorios de features. Y por otro lado, también toma la idea de anidación porque trabaja iterativamente, subdividiendo los agrupamientos grandes obtenidos en cada nivel en otros más pequeños. Bueno, y ahora sí, en los últimos minutos de la charla, vayamos a mostrar algunos ejemplos de lo que hemos hecho buscando fármacos. Cuando uno busca fármacos debe empezar por un principio, como en casi todo en la vida uno tiene que empezar por un principio. Y el principio del ciclo de descubrimiento y desarrollo de fármacos suele ser lo que conocemos como andamiaje activo o andamiaje bioactivo, que sería un núcleo químico que tiene la actividad que estamos buscando, la actividad farmacológica que estamos buscando, ¿sí? Por ejemplo, esas cuatro moléculas que ven allí comparten el núcleo químico que se ha resaltado en colores, ¿sí? Todos tienen el mismo andamiaje activo. Los andamiajes activos pueden, no me detengo mucho en esto, pero pueden descubrirse de muchas maneras, a veces por azar o por suerte, ¿sí? Como cuando Fleming inició el descubrimiento de la penicilina, cuando un cultivo de bacterias se le contaminó con hongos y él dijo, bueno, los hongos deben estar produciendo algo que mata a las bacterias, y allí se inició la era de los antibióticos, que es buena parte, que es como un punto, un hito en la historia de las ciencias farmacéuticas modernas. También podemos ir al pasado, ¿sí? Mediante la etnofarmacología podemos explorar, ¿sí? O acercarnos a los vademecums de pueblos ancestrales, ¿sí? De pueblos entre comillas primitivos, y fijarnos qué usaban esos pueblos para curar determinada enfermedad, e ir y tratar de encontrar si hay algún sustento científico para ese uso antiguo que se le daba, por ejemplo, a una planta, ¿sí? A un hongo, lo que fuera. También tenemos métodos más basados en la fuerza bruta, como el screening de alto rendimiento, ¿sí? Donde mediante ensayos miniaturizados y automatizados se criban, se examinan colecciones muy grandes de compuestos químicos. Y tenemos la versión con la que nosotros trabajamos del HTS, que es el cribado virtual o screening virtual, donde mediante modelos o algoritmos sometemos, ¿sí? Grandes colecciones de compuestos químicos, grandes quimiotecas, a screening, e identificamos aquellos compuestos que tienen mayor probabilidad de tener cierta propiedad farmacológica que nos interesa. Tiene muchas ventajas, esto comparativas, es comparativamente barato. Es barato porque las plataformas tecnológicas que tenemos que usar son comparativamente baratas. Es barato porque de los compuestos que cribamos de manera digital, solo adquirimos y enviamos a evaluar experimentalmente unos pocos, los que seleccionamos como activos. Es eficiente, podemos cribar millones de compuestos químicos en un par de días, ¿sí? Y también es, yo digo, bioético, porque las pautas bioéticas internacionales piden que antepongamos estudios in silico o estudios in vitro a los estudios en modelos animales. Entonces, esto es una forma también de hacerlo y de finalmente enviar a evaluación en modelos animales compuestos que sean prometedores según lo que hemos visto in silico e in vitro. Yo, metafóricamente, pienso el screening virtual o el cribado in silico como que mi quimioteca es este gran conjunto de canicas, ¿sí? Pero hay una cuestión importante.
en ese conjunto de canicas hay menos moléculas que tienen la capacidad de atacar el blanco farmacológico que a mí me interesa, las rojas, las activas, pocas, muy pocas, dispersas entre un montón de moléculas que no tienen la capacidad de atacar o de unirse específicamente al blanco farmacológico que a mí me interesa. ¿Sí? Entonces, algo importante es que en las quimiotecas que escribamos hay una condición de base que es que tenemos muchos más inactivos que activos. Perdón, me fui para el otro lado. Ahí. Entonces, podemos pensar el cribado virtual como un ejercicio de ordenamiento, donde al principio la quimioteca está desordenada, ordenada de cualquier manera, y luego del cribado, los modelos que aplicamos le dan un score a cada elemento de esa quimioteca para rankearlos según su probabilidad de unirse al blanco farmacológico que nos interesa. Y esperamos que si el experimento de cribado virtual funciona bien, hayamos enriquecido en activos las primeras posiciones del ranking. Esperamos algo así, ¿sí? Que hayamos aproximado computacionalmente, ¿sí? Las canicas rojas, que son las que nos interesan, a la boca del jarro. La ecuación que nos dice la probabilidad de que un hit in silico, de un compuesto señalado como promisorio por un modelo, sea cuando lo enviamos a evaluación experimental verdaderamente activo, ¿sí? Esta es esa que tenemos allí. Esa PDA es esa probabilidad. Por ejemplo, si PDA es 0,1, significa que de cada 10 compuestos que envío a validación experimental, solo uno va a tener la actividad que yo predije. Bueno, en esta ecuación aparece la sensibilidad del modelo que utilizamos para cribar, la especificidad de ese modelo, la sensibilidad es la tasa de verdaderos positivos, la especificidad, que es la tasa de verdaderos negativos, y aparece este IA, que es el rendimiento de activos de la quimioteca, la proporción de activos que hay en la quimioteca que estoy cribando y que no conozco de antemano. ¿Sí? Si lo conociera ya sabría cuáles son los activos, ya sabría lo que estoy buscando. Bueno, no la conozco de antemano, tengo que cribar la quimioteca para conocerla. Y lo importante es que esa idea que desconocemos es verdaderamente baja, ¿sí? De hecho, les diría, en base a datos empíricos, que ronda el 0,003, es decir, el 3 por mil. Es decir, en una quimioteca cualquiera, típicamente para un blanco molecular que se nos ocurra, hay del orden de 3 compuestos activos cada 1000 compuestos de la quimioteca. Hay un enorme desbalance entre activos e inactivos. Y si tenemos un modelo cuasi perfecto con una especificidad de 0,99, cuando ve compuestos inactivos, los clasifica como inactivos 99 de cada 100 veces. Buenísimo y con una sensibilidad de 1, es decir, que siempre acierta cuando le mostramos un compuesto activo, buenísimo también, aún teniendo ese modelo espectacular, la probabilidad de A de encontrar un activo, si la calculamos, es de 0,23. Es decir, por el enorme desbalance de clases, aún un modelo cuasi perfecto nos va a dar 3 falsos positivos por cada un compuesto verdaderamente activo que elegimos. Es intrínseco al cribado virtual que tenemos una enorme cantidad de falsos positivos. Bueno, este es esencialmente el workflow que tratamos de implementar cuando realizamos cribado in silico en nuestro laboratorio. Lo que hacemos es, hacemos una especie de sándwich, les diría, donde primero hacemos aprendizaje no supervisado, luego hacemos aprendizaje supervisado, luego volvemos a hacer aprendizaje no supervisado y finalmente complementamos todo eso con metodologías basadas en la estructura como el acoplamiento o docking molecular y a veces, muy pocas veces, dinámica molecular. Digo muy pocas veces porque la verdad nuestro poder de cómputo es bastante chiquito. Entonces nos vimos obligados a desarrollar workflows computacionales muy eficientes para poder realizarlo con computadoras con una capacidad no demasiado espectacular, ¿sí? Y aún así, las cosas suelen ir bastante bien. Por ejemplo, en esos dos papers que les muestro allí, estábamos buscando potenciales tratamientos para la malaria
específicamente inhibidores de una proteasa del Plasmodium, del parásito que causa la malaria, que se llama falcipaína 2, que es la proteína, esta proteasa que les menciono. Aquí voy poniendo los colaboradores con los que hicimos el trabajo, los trabajos. Bueno, y aquí, por ejemplo, seleccionamos mediante cribado virtual 4 hits in silico, les muestro ahí las moléculas, y cuando los enfrentamos a la enzima, dos de los 4, mostraron la actividad. Acá tenemos uno de los 3 es control positivo, los otros 2 son hits que confirmaron la actividad que habíamos predicho. O sea que, fíjense, tuvimos una PDA confirmada experimentalmente con una muestra pequeñita del 50% más o menos. Es una muestra pequeñita para sacar una conclusión general, pero es una proporción ciertamente alta. Aquí estábamos siendo más ambiciosos, porque acá estábamos tratando de encontrar compuestos anticrisis epiléptica, compuestos para tratar epilepsias que fueran multitarget, que pudieran inhibir simultáneamente canales de sodio dependientes de voltaje y un blanco farmacológico más novedoso en el campo de las epilepsias, que son los receptores TRPV1. Entonces queríamos moléculas que fueran capaces de bloquear, de inhibir esos dos targets. ¿Y cómo nos fue? Elegimos 3 para probar y 3 de 3, 100% de aciertos, bloqueaban los receptores TRPV1 a concentraciones submicromolares, ¿sí? Y 2 de esos 3 bloqueaban también los canales de sodio dependientes de voltaje. O sea que en el global, 2/3 de aciertos, en este blanco en particular, 100% de aciertos. Acá de nuevo buscábamos bloqueantes de canales de sodio. Este es un trabajo de este año. De 4 hits in silico seleccionados, 3 confirmaron la actividad. O sea, 3 de 4. Acá estábamos buscando con un gran consorcio de investigación eh, inhibidores de la principal proteasa del SARS-CoV-2 y de 6.000 compuestos que cribamos in silico, un poco más de 6.000, elegimos 43 como potenciales activos. Pudimos adquirir 28 para su evaluación experimental y 8, es decir, del orden de 1/3, confirmaron la predicción experimentalmente. Y además, algo que les muestro en este ejemplo, pero que podría destacar, es que los compuestos activos que solemos detectar presentan andamiajes activos distintos, es decir, nuestros algoritmos seleccionan también compuestos con cierta diversidad molecular, que eso es un valor eh, también positivo. Bueno, y si quisieran ver algo más, ya estoy cerrando la charla de algunos algoritmos que desarrollamos para hacer distintas tareas. Tienen estos trabajos que les muestro aquí. Y dentro de estos trabajos, por ejemplo, reportamos algoritmos de clustering propios, estos que se llaman Conclusa, IRAPCA y SOMOC, son algoritmos in-house, y cotejamos su capacidad de agrupamiento con otros algoritmos utilizados habitualmente para organizar o para agrupar pequeñas moléculas como butina y distintos algoritmos de enlace, enlace promedio, enlace ponderado, enlace completo, enlazamiento simple. Y resumiendo, les cuento que acá estamos graficando una métrica que es el coeficiente Silhouette a través de distintas bases de datos químicas que sometimos al algoritmo. Acá están ordenadas por el tamaño. Acá tenemos una quimioteca de 137 compuestos, acá un dataset de 184 y por acá en el otro extremo de 4.600 y pico compuestos. Y sintetizando, cuando la métrica vale 1, el agrupamiento es perfecto, se generan clústeres separados mucho entre sí y muy cohesivos, y cuando el coeficiente vale -1, tenemos todo lo contrario. La propuesta de clustering que se hizo es un desastre. Y vemos que acá nuestros 3 algoritmos consistentemente dan valores muy altos y mucho más altos que los que habitualmente se usan para las mismas tareas. Bueno, eso era todo lo que les quería mostrar.
por ahora. Les agradezco, acá pongo a colaboradores nuestros con los que hemos trabajado en distintos proyectos, algunos de los cuales les mostré. Les agradezco la atención. Estoy disponible para preguntas si las hubiera. Y aquí agradezco también al equipo del laboratorio. Allí tienen las fotitos de nuestros integrantes. Y allí tienen también, por si no preguntan ahora, pero tienen alguna duda, alguna inquietud, tienen formas de contactarnos para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctor Talevi. Muy interesante la plática y sí, bien como lo dijo, fue muy dinámica, sin llegar a la parte que mencionaba del daño neurológico. Fue muy padre y sobre todo la manera en cómo la asoció la parte de los patrones. Eh, Vamos a abrir un espacio para dudas o preguntas. Voy a revisar en el en vivo si tenemos preguntas. Tenemos algún comentario que menciona, genial, yo trabajo con estrategias parecidas y lo aplico a modelos predictivos en medicina y en astrofísica. Ujú. Preguntas, ok, tenemos un Sí, par de esto, preguntas. hago un comentario sobre eso. O sea, los algoritmos son algoritmos y van a hacer, pueden hacer lo mismo trabajando con distintos tipos de datos. Como por eso les decía, pueden hacerlo para agrupar gatos, para agrupar moléculas, para agrupar, no sé, fenómenos como astronómicos, para agrupar personas, como hacen las redes sociales, como digo, podemos usarlo para un montón de cosas y a veces algo que es interesante es importar, robar, entre comillas, formas de agrupar datos que se usan en ciertas disciplinas hacia otras disciplinas, ¿sí? Por ejemplo, en el campo de pequeñas moléculas hay relativamente pocos algoritmos que se usan para aprendizaje no supervisado y en cambio hay disciplinas que lo utilizan mucho más consistentemente desde hace mucho más tiempo. Por ejemplo, las ciencias sociales, la psicología, ¿sí? Entonces, el marketing. Entonces uno puede como tomar ideas de otros campos disciplinares. Claro. Sí tenemos un par de preguntas, doctor. La primera es, ¿qué criterios considera clave para seleccionar entre un enfoque supervisado o no supervisado en las primeras etapas de descubrimiento de fármacos? Hmm. Bueno, a mí, viste, un poco no me gusta elegir. Otra cosa que podríamos concluir es, vieron que les digo, no elegimos de base features nosotros, dejamos que, tampoco me gusta elegir entre métodos supervisados y no supervisados, entonces nosotros usamos los dos, ¿sí? O sea, a mí me gustan mucho los métodos no supervisados porque no imponen nada, ¿sí? O sea, la única imposición es en qué espacio de features estamos trabajando, pero en principio no hay una imposición externa. Entonces, nos dan como un mapa de la cosa, ¿sí? Entonces, aun cuando utilizamos mucho aprendizaje supervisado, siempre vemos dónde lo que predecimos cae en distintos espacios que generamos en distintos agrupamientos de datos que usamos con métodos no supervisados. Y vemos si hay consistencia, digo, porque también un poco cuando la etiqueta uno la asigna a posteriori, ¿sí? Uno se libra también del ruido que pueda imponerle a los datos por un etiquetado incorrecto, por ejemplo, o por el criterio de corte que usa para separar activos de inactivos, etcétera. Así es como que para mí un poco los métodos no supervisados nos protegen del ruido, ¿no? De imponerle uno externamente a los datos ruido propio, ¿no? Claro. Entonces, les tengo simpatía, digamos. Ok, muchas gracias, doctor. Otra de las preguntas, en su experiencia con la enfermedad de Chagas, ¿qué Ujú. tipos de modelos de Machine Learning le han resultado más eficaces en la predicción de candidatos activos? Bueno, si vos ves nuestros trabajos en general para casi cualquier tarea empezamos haciendo modelos muy sencillos, que son modelos lineales, derivados
de distintos subespacios aleatorios de features, ¿sí? Modelos lineales clasificadores de los algoritmos más sencillos que existen, y luego los combinamos mediante una selección según su desempeño, haciendo un ensamblado de modelos. Es decir, el laboratorio nos suele ir bien trabajando con algo parecido a al random forest, a los random forest, ¿sí? Pero en vez de trabajar con árboles de decisión, trabajamos con modelos lineales, y en vez de que la selección, de que el agrupamiento o ensamblado de modelos sea aleatorio, hacemos un agrupamiento selectivo, elegimos los modelos que mejor se desempeñan y los ponemos a trabajar conjuntamente. Y eso nos suele ir bien. Cuando eso no funciona, recurrimos a algoritmos más complejos. Ok, muchas gracias. Otra de las No hay por- preguntas es, ¿qué tan cerca estamos de tener tratamientos totalmente personalizados gracias a la inteligencia artificial? Mm. Les diría que creo que estamos muy cerca, no solo gracias a la inteligencia artificial, sino también gracias a la farmacogenómica, ¿no? Me parece que es la inteligencia artificial puesta a disposición de hacer cosas con los datos que levanta la farmacogenómica. Pero, por ejemplo, personalmente creo que uno de los usos más interesantes de AlphaFold, mira, habrán oído hablar de AlphaFold, AlphaFold y otros programas parecidos, otros algoritmos parecidos, lo que hacen es a partir de la secuencia de una proteína predecir su estructura terciaria y en algunos casos la estructura cuaternaria, ¿sí? Eh, Uno de los usos más interesantes, personalmente, creo que es ver cómo distintas variantes genéticas que sustituyen en la proteína algunos aminoácidos por otros, qué cambios generan esas sustituciones por un lado, en la estructura terciaria o cuaternaria de una proteína, y por otro lado, en la posibilidad de interacción de una proteína con determinado fármaco. A veces hay fenómenos de farmacoresistencia que están mediados porque un paciente tiene intrínsecamente o desarrolló, como parte de su condición patológica, desarrolló alguna variante del blanco farmacológico de un fármaco, y ese blanco ya no se une tan eficazmente al fármaco. Entonces uno, mediante combinando este tipo de algoritmos como AlphaFold con ese conocimiento que nos da la genómica, se pueden hacer cosas realmente interesantes para elegir qué tratamiento le vamos a dar a determinado paciente, sobre todo en enfermedades de origen genético. Claro. Otra pregunta es, ¿qué software o entornos de programación recomienda para integrar pipelines de Machine Learning en el descubrimiento de fármacos, especialmente para laboratorios con recursos limitados? Yo soy muy fan de Python, muy fan, porque Python, por un lado, hay muchísima gente que trabaja en Python. A ver, la gran ventaja de Python es que es un lenguaje de una sintaxis relativamente sencilla y que tiene una curva de aprendizaje rápida, ¿sí? En general, alguien que viene al laboratorio sin demasiado conocimiento, con algunos cursos y con la asistencia de sus compañeros, si tiene inclinación por la programación, en algunos meses ya está como dando sus primeros pasos en programación. Entonces se aprende rápido, y como se aprende rápido hay una comunidad muy grande que trabaja con ese lenguaje, ¿sí? Entonces es como que hay mucha gente desarrollando, ¿sí? Eh, aplicaciones en ese entorno, que además es un entorno de código abierto, entonces se pueden tomar para usarlas para hacer otras cosas o para mejorarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy, muy interesante. Y ahora también la inteligencia artificial, yo soy un poco, no sé si escéptico, pero cauto, pero también hay inteligencias artificiales que uno les da instrucciones para generar un script en determinado entorno, para hacer determinada cosa, y nos da una propuesta de script. Digo, hay problemas alrededor de eso también, ¿no? Pero bueno, pero hay varios facilitadores que me parece que lo hacen un lenguaje muy interesante para, para empezar a programar, o para gente que viene de otro campo disciplinar, que no es programadora y quiere, pero necesita herramientas de la programación.
Claro, doctor. Y tenemos una última pregunta. ¿Podría compartir algún ejemplo donde un algoritmo no supervisado, como clustering o reducción de dimensionalidad, haya permitido identificar patrones en perfiles ADME? Eh, a ver, no quizás un ejemplo publicado, si quisieran verlo, pero sí les cuento que nosotros eso lo hacemos rutinariamente. A ver, nosotros, por ejemplo, tomamos lo que tiene bueno para usar Machine Learning para predecir propiedades ADME es que hay muchos datos disponibles realmente, ¿sí? Capaz hay que curarlos, vale la pena curarlos bien, elegir los mejores, pero digo, uno tiene un volumen de datos interesante. Entonces, de repente, vos organizás, vamos a suponer, no sé, tenés compuestos a los que se les ha determinado la permeabilidad oral, ¿sí? La permeabilidad intestinal. Entonces vas a decir, bueno, los clustereo, los agrupo en distintos espacios químicos, ¿sí? Y me fijo en qué espacios químicos, en qué espacios de features, ¿sí? Se separan los permeables de los no permeables, los biodisponibles por vía oral de los no biodisponibles. Probablemente no logres una separación perfecta nunca, ¿sí? Pero a lo mejor sí encontrás clusters en un espacio determinado que están muy enriquecidos en una categoría. Es decir, no sé, un clúster donde tenés 95 compuestos que son biodisponibles por vía oral y 5 que no lo son. Entonces vos decís, bueno, en esta zona del espacio químico tienden a concentrarse compuestos biodisponibles por vía oral. Y después, si vos tenés un compuesto que estás diseñando, por ejemplo, o un compuesto que es un hit de una campaña de sílico, lo arrojás en ese espacio químico y te fijas en dónde se ubica. Entonces, si se ubica en zonas enriquecidas en compuestos biodisponibles, vos decís, bueno, tengo probabilidad de que sea biodisponible, ¿sí? Y así trabajamos. Y eso lo haces con las propiedades que se te ocurran, ¿sí? Clearance, no sé, afinidad por una enzima de biotransformación determinada, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, doctor. Muy No, interesante gracias. bueno, todo lo que menciona y me llamó mucho la atención esa respuesta, porque justamente yo también trabajo con la parte de farmacocinética. Ajá. Entonces, muy interesante esta parte que no lo había contemplado de agrupar y después, las nuevas moléculas diseñadas, pues plantearlas en estos espacios químicos. Ajá. Bueno, Muchas no gracias, funciona, doctor. no funciona. Sí, bueno, ya se nos adelantó aquí poniendo su diapositiva, pero está excelente. Sus medios de contacto. Igual, si nos puede comentar si colabora tanto nacionalmente en Argentina como con otras personas pues en todo el mundo, vaya. Y nos Este, encanta colaborar. Acá está un poco, te muestro, por ejemplo, acá tenés Brasil, tenés el CONACYT de México, hace muchos años colaboramos con el grupo de la doctora Rocha y el grupo de la doctora Sandra Orozco de allá de México. Tenemos Italia por acá, tenemos Japón por acá, tenemos Uruguay, probablemente me haya olvidado alguien, tenemos Ecuador, tenemos acá España, la Universidad de Salamanca también de España por acá arriba, y después también la mayoría de los otros son locales, son de acá de Argentina, pero sí, nos encanta, estamos siempre disponibles para emprender nuevas colaboraciones. También quizás sabrán que la economía argentina siempre choca, entonces la verdad que una forma robusta de seguir trabajando lo mejor que se puede es colaborar, así que siempre es muy bienvenido cualquier contacto en ese sentido. ok, muchísimas gracias, doctor. Voy a compartir pantalla. Ujú. Schrödinger Ciencia, Tecnología e Innovación, SciTech In, otorga la presente constancia al doctor Alan Talebi por su charla científica titulada Machine Learning supervisado y no supervisado y su aplicación al descubrimiento de fármacos, la cual fue realizada el día 15 de julio del presente año. Muchas gracias, doctor.
No, gracias a ustedes, un gusto estar acá. Les mando un saludo a todos y todas. Muchas gracias. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias a nuestro invitado y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna actualización. Asimismo, si es de su interés o se perdieron alguna charla anterior, puedan disfrutar de esta en el canal. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima transmisión.